Puedes tomar tu lugar y qué interesante es esta parte, este acontecimiento. Hay que recordar este capítulo 21 de Juan. Nos habla después de que Jesucristo es crucificado y resucita, y después encuentra a los discípulos, y en especial tiene una parte, un diálogo con Pedro en este versículo 15 que es bien interesante, porque en el capítulo que vamos a estar analizando hoy en este día, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, tiene que ver mucho con el sentimiento de Pedro, y es un sentimiento que debería de estar en nuestras vidas por cuidarnos unos a otros como hermanos. Yo te he dicho a lo largo de las enseñanzas, allá afuera nadie va a procurar tu bien, porque todos procuran el beneficio propio. Pero nosotros como iglesia deberíamos de tener ese corazón que tuvo Jesús en este diálogo con Pedro, para procurar el bienestar no mío, sino el bienestar de mi iglesia. Y este mensaje va a ser un poco específico hacia los líderes de la iglesia, y no solamente a los líderes de la iglesia, sino a cualquier líder que a lo mejor no es de esta iglesia, pero que pertenece al cuerpo de Cristo. Mira qué hermosos versículos nos deja el apóstol Juan con respecto a este encuentro entre Jesús y Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le está diciendo: Pedro, ¿tú me amas? ¿Cuántos de nosotros amamos a Jesús? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús? Porque si amamos a Jesús, eso implica amar a nuestra iglesia, amar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y Simón le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Ahorita vamos a ver a qué hace referencia con corderos, pero corderos son aquellos bueyes, toritos, que son recién nacidos en un periodo de unos meses y que necesitan un cuidado especial, que no pueden valerse por sí mismos. Después le dijo, volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ya no solamente apacienta, cuida, sino pastorea, guía a mis ovejas a que coman, a que se nutran, guíalas por el conocimiento de la palabra de Dios. Y esta es una gran responsabilidad que Jesús le estaba dejando a Pedro. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora, este sentimiento, estas preguntas que Jesús le hizo en su momento a Pedro, quedan plasmadas en este capítulo 5 de Primera de Pedro. Vamos a estar estudiando los primeros 3 versículos, y fíjate cómo la historia de la iglesia empieza después de que Jesucristo asciende a los cielos. Pedro, hasta ese entonces, donde veíamos en el Evangelio de Juan, Pedro ya era un apóstol con conocimiento, pero aún iba a crecer todavía más, aún iba a madurar todavía más. Y fíjate, cuando el apóstol Pedro nos escribe este capítulo 5, el apóstol Pedro ya era un fundamento, un pilar fuerte en la iglesia, ya tenía más de 60 años, tenía experiencia, y llegamos a ese punto que marcó la vida de Pedro. Y nos dice el versículo primero de esta carta de Primera de Pedro, capítulo 5, mira qué consejo nos da el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Pedro le está hablando a lo largo del capítulo 1, 2, 3 y 4 a la iglesia en general.
Pero en este capítulo 5, Pedro se está dirigiendo a los líderes. Estos líderes que aparecen en este versículo como ancianos. Porque muchas veces creemos que en este versículo está haciendo referencia a personas grandes, a personas de la tercera edad. Pero está haciendo referencia a personas que ya llevan tiempo conociendo de Cristo, viviendo bajo la identidad de Cristo, personas que han madurado. Yo te puedo preguntar en esta hermosa tarde, ¿cuántos años llevas conociendo de Cristo? ¿Cuánto has madurado? Porque cuando el apóstol Pedro empieza este mensaje en este capítulo 5 con ruego, con súplica, es un mensaje importante el que él quiere transmitir a los ancianos, no a personas de la tercera edad, personas maduras en el conocimiento de Cristo con algún liderazgo en la iglesia. Hoy nosotros como iglesia necesitamos que se levanten líderes. Y tú puedes decir, es que soy muy joven para ser líder, es que apenas tengo 25 años. A lo mejor un líder debe de tener 50, 60, 70 años. Pero Dios quiere usar nuestras vidas para poder levantar la iglesia. A partir de este viernes, de 7 de la tarde a 8:30, vamos a estar con algunos hermanos enseñando el método inductivo y practicando las enseñanzas con la finalidad de que los hermanos se preparen para poder liderar la iglesia. Y todos ustedes están invitados. Si alguien quiere formar parte de este discipulado, puede acercarse conmigo después de la predicación al terminar el servicio y te puedo dar más información. De igual manera, si hay personas conectadas, hermanos conectados que quieren formar parte de este discipulado para crecer, para madurar espiritualmente, para poder liderar la iglesia, están todos invitados. Porque somos llamados a formar parte de la iglesia. No solamente venir de oidores o espectadores. La finalidad para cada uno del creyente es que esté maduro y pueda servir en la iglesia. Y esa función de servir incluye liderazgo. Y aquí el apóstol Pedro le estaba hablando a los líderes de la iglesia, a los ancianos, a los obispos o pastores que se encontraban en la iglesia. No solamente en la iglesia en Jerusalén, sino en Roma, en Antioquía, en Corinto, en Éfeso, en Antioquía, en todos aquellos lugares donde ya estaba la palabra de Dios y ya había una iglesia. Ruego a los ancianos, líderes, no caigamos en ese pequeño error de que pensamos que le está hablando a gente de la tercera edad. Mayormente ellos eran los líderes. Pero te puedo hacer una pregunta: ¿quién era el pastor de la iglesia en Antioquía? Era un joven. También uno de los pastores más jóvenes que había en este tiempo en Hechos era Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. No era de la tercera edad Timoteo. El liderazgo es para aquel que quiera comprometerse con servir en la iglesia. El liderazgo está abierto para todos los creyentes. Pero sí es cierto que también hay algunos requisitos que hay que cumplir. Mira lo que nos dicen los requisitos con respecto a este cargo de anciano, de líder, de pastor en la iglesia. Mira lo que nos dice Primera de Timoteo. Y vamos allá para que nosotros también sigamos perfeccionándonos. Si hay algo que practicamos que no deberíamos de hacer, no lo hagamos. Si hay algo que no hacemos, cuando leamos estos requisitos, procuremos hacerlo. Primera de Timoteo capítulo 3. Versículo 1 al 7 nos dice como título o subtítulo de este capítulo: requisitos de los obispos, o requisitos de los líderes, o requisitos de los pastores, o requisitos de los ancianos. Palabra fiel
Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si tú quieres servir, si tú quieres ser líder de la iglesia, es un buen deseo. Es algo que viene de Dios. Pero necesitamos perfeccionarnos, necesitamos hacer buenos puntos en nuestras vidas. Necesitamos perfeccionar nuestras vidas a través de Cristo y a través de su palabra. Pero es necesario que el obispo o el pastor o el anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son los requisitos para un anciano o un líder de la iglesia. Específicamente alguien que quiera aspirar para ser pastor de la iglesia. Y bien interesante, porque aquí en el sur de México, y no lo digo por ofender, pero sí para que abramos nuestro conocimiento, en estos requisitos que nos da el apóstol Pablo, que es parte de los 12 apóstoles que siguieron a Jesucristo, es el cimiento, y después nos dice que nosotros debemos de andar conforme a la base de los apóstoles, siendo Cristo el fundamento. Y en ningún momento en este versículo nos dice el apóstol Pablo, hace mención de una mujer. Porque nosotros como Capilla Calvario, a través de la Biblia, no encontramos que haya un llamado al pastorado hacia la mujer, sino es referente al hombre, porque él es la cabeza de la familia y va a dar cuentas ante Cristo. Y te comentaba hace unos segundos atrás, en el sur del país de México, muchas iglesias tienen pastoras y pasan a predicar y le enseñan a la iglesia en general, pero no hay ningún versículo que avale el pastorado hacia las mujeres, sino siempre es referente este cargo en específico de pastorear a la iglesia, es responsabilidad del hombre, y es algo que Dios va a juzgar a los hombres. Yo le doy gracias a Dios porque también es algo bien cierto, y le doy gracias a Dios por la vida de todas las mujeres de nuestra iglesia, porque ellas muchas veces tienen más ánimo que los hombres. Muchas veces ellas son más activas que los hombres. Y pobre de nosotros, varones, que no nos esforzamos al grado de las mujeres, porque Dios va a pedir cuentas de nuestras acciones. Pero vemos que aquí específicamente del liderazgo de la iglesia reclinada hacia el pastorado, va hacia el hombre. Es responsabilidad del hombre poder guiar a la iglesia, pero antes de guiar a la iglesia tiene que saber guiar a su familia. Entonces, varones, yo los invito que si ustedes en algún tiempo quieren servir en la iglesia como pastores, el pastorado está abierto, ¿no? También tristemente yo he escuchado la ideología que nos dice, si después del pastor, ¿quién va? ¿Quién es su sucesor? El hijo del pastor. Y después del hijo del pastor, su hijo. Y muchas veces decimos, es que somos de la descendencia de Leví y los levitas eran los que servían, y hijo tras hijo. Pero eso terminó en el Nuevo Testamento. Yo estoy abierto a poder tener pastores en la iglesia que cumplan los requisitos que nos dice la Biblia. Porque el liderazgo es para todos los miembros de la iglesia, no solamente o exclusivamente
para la familia pastoral. Eso se quedó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, por la gracia de Cristo, todos podemos servirle. Todos podemos, todos los creyentes, los cristianos, podemos aspirar a tener algún liderazgo en la iglesia. Entonces el apóstol Pedro le está hablando a los ancianos, a los líderes, específicamente un poco más reclinado a aquellos que llevaban el área espiritual. En Hechos veíamos que estaban los apóstoles y estaban los diáconos. Los diáconos se enfocaban un poco más en las actividades sociales, mientras que los apóstoles se enfocaban en la predicación de la palabra, que traduciéndola hoy en nuestros días y conforme a este versículo de Pedro, son los ancianos o los obispos o los pastores de las iglesias que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. El apóstol Pedro se está poniendo al mismo nivel de estos ancianos, de estos líderes, porque a sus 60 años Pedro era una pieza fundamental de la iglesia. Pedro ya no era aquel joven que en alguna ocasión, cuando vinieron a arrestar a Jesús, sacó su espada, desenvainó su espada y le cortó su oreja. Pedro ya era un líder. Pedro ya había madurado, ya había crecido espiritualmente y se compara, se siente a la altura de estos ancianos. Y mira qué más nos dice: y testigo de los padecimientos ¿de quién? De Cristo, porque Pedro vio el sacrificio de Jesús. ¿Cómo podemos traducir esto en nuestros días cuando el apóstol Pedro nos dice testigo de los padecimientos de Cristo? ¿Cuántos de nosotros conocemos a Cristo? ¿Cuántos de nosotros sabemos el sacrificio que Jesús hizo en aquella cruz? Pedro fue un testigo directo, visual del sacrificio de Jesucristo, pero ahora nosotros, a través del conocimiento de la palabra de Dios que nos habla de Cristo, también somos testigos de Cristo. Porque sabemos y conocemos lo que Él padeció por nosotros, el precio que Él tuvo que pagar por nosotros. Y después me encanta la siguiente parte que dice: testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que se ha revelada. Primero Pedro fue testigo de la vida de Jesucristo y después Pedro fue partícipe de la vida de Cristo. Tú y yo, ahora que conocemos a Cristo, que sabemos el precio que Él ha pagado por nosotros, somos testigos de Cristo, pero también debemos de ser partícipes de Cristo. ¿Cómo tú y yo podemos ser partícipes de Cristo? Viviendo las enseñanzas que Cristo nos ha dejado, conociendo más a Cristo y practicando las enseñanzas. Tú y yo como creyentes no estamos aquí solamente para oír y aprender. Estamos aquí para oír, aprender y practicar. De nada nos sirve si yo conozco de pies a cabeza la Biblia y no practico nada. De nada me sirve tomar discipulado cada que se abren los discipulados en la iglesia e ir y prepararme en la teología si no practico la enseñanza. Fíjate qué gran ejemplo nos dejó el apóstol Pedro. Yo fui testigo de los padecimientos de Cristo y ahora partícipe, porque Pedro también sufrió por causa de Cristo. ¿Sabes cómo murió el apóstol Pedro? Murió crucificado de una manera inversa, porque se nos dice en la historia que el apóstol Pedro dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro. El apóstol Pedro también sufrió, pero fue partícipe de la gloria de Cristo. Y cuando el apóstol Pedro hacía referencia a esta parte que te acabo de leer, que nos dice que yo también partícipe de la gloria que será revelada, nos está hablando en la venida de Jesucristo, cuando venga a reinar y nosotros estemos con Él. Muchos de nosotros solamente queremos conocer de Cristo, pero no queremos participar en su sufrimiento. No queremos participar en lo que Él padeció. Pero el apóstol Pedro nos está llamando a conocer a Cristo y a padecer por Cristo.
Muchos de nosotros no nos atrevemos a ir a evangelizar a las personas por miedo a las represalias. Muchos de nosotros no nos atrevemos a venir a la iglesia porque tenemos miedo al COVID. Ahora la viruela del mono. Muchos de nosotros preferimos estar en casa viendo una película o estar en el cine o estar en diversos entretenimientos y no venir a la iglesia porque me aburro, porque no aprendo nada, porque no nos gusta sufrir por causa de Cristo. Y a lo largo de estos capítulos, 5 capítulos que llevamos, la vida del creyente es una vida de sacrificio y esfuerzo y sufrimiento. ¿Por causa de quién? De Cristo. Qué gran ejemplo nos ha dejado el apóstol Pedro con esta enseñanza. Y aunque hoy nos toca sufrir, y aunque hoy nos toca ser perseguido y que la gente nos diga qué aburridos son los creyentes, no hacen nada divertido, siempre se la pasan en la iglesia, no disfrutan la vida, aunque hoy nos toca hacer burla para esta sociedad que no tiene a Cristo, en la venida gloriosa de Jesucristo que el apóstol Pedro estaba esperando y que tú y yo esperamos, vamos a ser recompensados por nuestro trabajo, por nuestro sufrimiento, por nuestro dolor. Por eso yo, hermano y hermana, en esta hermosa noche te invito a que sigamos adelante. No perdamos la fe, no perdamos el ánimo, participemos en los padecimientos y participemos en la gloria de Cristo. En nuestras vidas, en nuestra familia, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, llevemos en alto a Cristo en nuestras vidas. Ese es un gran reto para la vida del creyente en estos tiempos. Versículo 2. Ahora aquí de una manera más directa se va a estar dirigiendo a los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Ancianos, pastores o obispos, los que llevaban el área espiritual en la iglesia. Nos dice en este versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Un mensaje especial a los pastores o a los ancianos o a los líderes de nuestra iglesia. Apacentad la grey de Dios. Cuidar, ver por la grey de Dios. ¿Qué significa la grey? Viene del griego grex, que significa rebaño o conjunto de fieles miembros de Cristo. El apóstol Pedro le estaba diciendo a los ancianos: cuiden de la iglesia de Cristo, cuiden de las ovejas de Cristo, porque nosotros como líderes debemos entender que los miembros de la iglesia no son míos, no me pertenecen a mí, le pertenecen a Cristo. Yo solamente soy el encargado por cuidarlos, por guiarlos, pero no son míos, porque yo no morí por ellos, Cristo murió por ellos. Nosotros pertenecemos a Cristo. El apóstol Pedro les está dando a entender esto cuando dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, la iglesia, cuidando de ella, no por fuerza, no por fuerza humana, no por emoción humana, no obligadamente, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Hay muchos líderes de las iglesias que viven una vida de riquezas a costa de sus miembros. A mí me duele mucho decirlo, y eso se ve un poco más en el lado de Estados Unidos. Hay muchos pastores de las iglesias que a través de las ofrendas tienen sus aviones privados, sus carros de lujos. Y ellos están viviendo a costa de la iglesia. Y mira lo que nos dice el apóstol Pedro: no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto.
Hay muchas personas, y el libro de Judas nos dice, muchas personas se van a levantar en contra de la iglesia y van a aprovecharse de la iglesia. Y en vez de ayudar a la iglesia, van a enriquecerse a costa de la iglesia. Pero nosotros como servidores, como líderes, estamos aquí para ver el bien de ustedes, de los miembros de nuestra iglesia. La prioridad como líderes, la prioridad del pastor Antonio, la prioridad de Misael Hernández, no es mi vida, es la vida de la iglesia, la vida de las ovejas de Cristo. Sino con pronto ánimo, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. A mí me gusta decirle mucho esto a los jóvenes. El respeto no se impone, el respeto se gana. Eso encaja muy bien en este versículo 5, porque a muchos nos gusta ser autoritarios y que todo se haga conforme yo quiero. Pero mira qué gran ejemplo nos pone el apóstol Pedro. Y lo voy a leer una vez más. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Porque el único que tiene la autoridad sobre las ovejas es aquel que pagó el precio por ellas. Yo solamente estoy aquí para cuidarlas, guiarlas y a través de mi ejemplo hacer que ellas puedan ser mejor ovejas. Pero yo le pido a Dios que nunca pase por mi cabeza estos tres, o que pase en mi vida estos 3 puntos que el apóstol Pedro está haciendo. Que no hagamos el trabajo obligadamente, sino que sea por amor. Que no nos aprovechemos de la iglesia para sacar beneficios deshonestos. Que no seamos autoritaristas en la iglesia, sino que seamos ejemplo para los miembros de la iglesia. Esto es algo que también podemos practicar, no necesariamente los pastores de la iglesia, sino cada miembro. Aprender a hacer todo por amor, aprender a hacer todo sin esperar nada a cambio, aprender a ser ejemplo para que los creyentes puedan ver nuestra vida y puedan replicar nuestras acciones. Versículo 4, y nos dice este versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de vida. A lo largo del Nuevo Testamento se nos hablan de varias coronas, la corona de la vida, pero específicamente en este versículo se nos habla de una corona incorruptible, que probablemente es un galardón especial para aquellos que tomaron el riesgo y aquellos que tomaron la oportunidad de poder servir a la iglesia siendo pastores de la iglesia. Porque por otro lado, a lo mejor muchos queremos ser pastores, pero algunos no cumplimos los requisitos para ser pastores. Y aquellos que sí cumplen los requisitos para ser pastores, muchas veces no se animan a pastorear a la iglesia, porque es difícil, porque es estresante, porque es una obligación más, una responsabilidad más. Cuidar mi vida, cuidar a mi familia y cuidar a la iglesia es una carga dura, pero también va a ser recompensado conforme a este capítulo 4. Y al final, el que nos sostiene no somos nosotros mismos, sino es Cristo. Entonces, en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde, ya noche, aunque nos hemos enfocado un poco hacia el punto del pastorado, de los requisitos, de lo que implica, yo les invito, iglesia, a que sigamos adelante, a que no nos desanimemos. Podemos servir en diferentes áreas. Como iglesia tenemos una área con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con las damas, en las misiones. Entonces, hay mucho trabajo que hacer en la iglesia, mucho trabajo, pero necesitamos gente dispuesta, que esté dispuesta a servir. Que la prioridad no sea el trabajo,
sino sea la iglesia. Yo estoy orando para que Dios levante líderes en nuestra iglesia para que podamos trabajar. Y ser líderes también corresponde o conlleva a tener responsabilidades. Te voy a invitar a que te pongas de pie en esta hermosa tarde y vamos a orar por esta palabra, que Dios toque en nuestro corazón el poder servirle de una manera más activa en nuestra iglesia. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres maravilloso, Padre. En esta hermosa noche, Señor, yo te pido que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, sea de beneficio. Ayúdanos a vivir, a ser iglesia conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Padre, por esta enseñanza que nos anima, que nos motiva a seguir adelante. Señor, yo te pido que tú sustentes nuestras vidas, nos des fuerza para poder seguir adelante. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor. Padre, ante los momentos difíciles que podamos estar pasando, yo te pido que tú nos des fuerza para poder seguir adelante, Señor. Obra en la vida de cada uno de mis hermanos que hoy está aquí. Obra en la vida de cada uno de mis hermanos que nos está viendo en línea. Ayúdanos a sujetarnos y a vivir en tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Y así como estás de pie, bien rápido vamos a orar por las necesidades que puedan haber en nuestra